My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain. But you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God. You Samaritans do not really know whom you worship. But we Jews know whom we worship, because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming. It is already here. When by the power of God's Spirit, people will worship the Father as he really is, offering him the true worship that he wants. God is Spirit, and only by the power of his Spirit can people worship him as he really is. La letra y el espíritu de la ley. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, uno de los testimonios de Cristo fue el siguiente: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta confianza la tenemos mediante Cristo para con Dios. No que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Conclusión. Los cristianos genuinos son los verdaderos judíos e hijos de Abraham, según el Dios vivo, que guardan tanto el espíritu como la letra de cada uno de los mandamientos de su Padre. Por ejemplo, guardar el séptimo día de la semana, lo que corresponde a la letra del cuarto mandamiento, no sirve de nada si la persona o la iglesia no tiene el reposo de Cristo en ella, o por incredulidad recurre a otros poderes ilícitos. La incredulidad y el temor, mis hermanos, son estados espirituales opuestos al reposo y a la paz de Dios, y no pueden esfumarse, no pueden desaparecer a menos que reciban y tengan el Espíritu Santo de Yahshua en ellos, en nosotros. Solo Cristo puede restaurar el reposo espiritual de Dios que Adán y Eva disfrutaban antes del pecado en el alma humana. Los que se pierdan se perderán por su rechazo al Señor del Sabbat. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Yahshua. Ahora, vamos a tomar en cuenta algo. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Levíticos 21:7.
¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio o vergüenza pública. Conclusión, aquí vemos que Cristo, como sumo sacerdote, rechazará toda iglesia o organización eclesiástica que sea profana, repudiada o adúltera, a pesar de las bendiciones divinas o privilegios que haya disfrutado en un pasado. Y sólo entonces saca a otro remanente para entregarle su viña. Ahorita, en nuestro estudio anterior terminamos con la primera parte de una lectura de Apocalipsis 13, donde se menciona a la primera bestia de Apocalipsis 13 y la segunda bestia, la cual se identifica como Estados Unidos. Pero la primera bestia de Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, nos da más detalle con respecto a esta bestia, ya que es una bestia diferente, es un tipo de bestia diferente a las demás. En el libro de Daniel se nos dice que las bestias que él ve en visión representan reyes y reinos como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y la Roma pagana. Así que leamos Apocalipsis 17. Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. También me dijo: Las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la primera bestia de Apocalipsis 13 es un tipo de bestia muy diferente a las bestias que se mencionan en los libros proféticos. Bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia, es una iglesia caída, es decir, es una iglesia infiel que ha abrazado el espíritu y la mentalidad del mundo secular. Es una mujer o es una iglesia que manipula a un gobierno terrenal para defender sus intereses y castigar a otros. Bueno, aquí en el gráfico vemos nuevamente la segunda unión, como manera de resumen, la cual consistió históricamente en la unión de la Iglesia Católica Apóstata con el Estado Romano, y esta unión produce el oficio papal y el poder que este oficio recibe como consecuencia de esta unión. Es decir, una mujer manipulando a un poder terrenal, ¿sí?, a través de sus leyes o de sus cortes. Y como pueden ver, vamos en este estudio a averiguar quién es la imagen en el Nuevo Mundo, es decir, en Estados Unidos, y al identificar estos dos factores nos ayudará también a identificar quién es la imagen de la bestia. Ahora debemos recordar algo muy importante, y es que Apocalipsis fue escrito y revelado específicamente para el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos de Dios en letra y en espíritu, y no para el mundo. Por lo tanto, las marcas de la bestia y de su imagen de Apocalipsis 13 son pruebas que Dios permite para probar los corazones. Y estas son pruebas que solo serán identificadas y experimentadas por el pueblo remanente de Cristo.
mientras el mundo y Babilonia continúan sus transacciones diarias, negocios, etcétera, como en los días de Noé. La marca de la imagen de Apocalipsis 13 ha de representar el mismo espíritu y los mismos principios de la primera bestia. Y esta marca solo se intentará imponer a la fuerza y forzar las conciencias contra quienes se resistan a obedecer esta autoridad. Porque los que ya han aceptado esta autoridad no necesitan que por la fuerza se les imponga algo que ya han aceptado fácilmente. Así que la marca de la imagen se intentará imponer a la fuerza y forzar las conciencias solo de aquellos quienes se resisten a obedecer su autoridad. Ahora vamos a ver una gotica de historia y de cómo se manifestó el espíritu del dragón en la iglesia apóstata que conformó a la primera bestia de Apocalipsis 13. Y dice: en el mes de marzo, después de Cristo, año 313, Constantino y Licinio promulgaron un edicto que le otorgó a los cristianos y a todos los demás habitantes o ciudadanos la libre elección para seguir el modo de adoración que deseaban, decretando que ninguna libertad debería serle rehusada a los cristianos que seguían o practicaban sus observancias religiosas o adoración, que se les otorgaría la posibilidad de consagrar sus mentes al culto o adoración que deseaban adaptar para sí mismos o adoptar para sí mismos. Esta libertad les fue absolutamente otorgada. El privilegio también fue otorgado a otros que buscaban esa adoración y religión deseada, para que cada uno pudiera tener el privilegio de escoger y adorar a la divinidad o deidad que eligiesen. Ahora, al referirnos a la separación de religión y Estado, como vimos con la segunda bestia de Apocalipsis 13 en Estados Unidos, que está representada por 2 cuernos, separación de religión y Estado, vemos que este edicto puso al Imperio Romano exactamente bajo los mismos principios que el gobierno de los Estados Unidos ha tomado con respecto a su constitución y gobierno, es decir, otorgando libertad religiosa. Pero los dirigentes de la Iglesia apóstata estaban ansiosos por hacer del gobierno romano un tipo de garantía para sí mismos, pues había otra porción del mismo edicto de la cual se aprovecharon e hicieron que funcionara a su favor para asegurarse de una unión de Iglesia y Estado, y así poder garantizar el uso del gobierno imperial como una clase de soberano respaldo para sí mismos. La otra porción del edicto mandaba a que todas las propiedades de los cristianos que habían sido destruidas o confiscadas en las recientes persecuciones, más que todo confiscadas, debían ser restauradas sin vacilación alguna a los cristianos. La restitución comenzó de acuerdo al edicto, pero la Iglesia Católica Apóstata pronunció y trajo a la atención el asunto de que solamente aquellos que estaban en comunión con ella eran los cristianos reales, y por lo tanto insistió que solo estos individuos estaban autorizados a poseer las propiedades restauradas. Así fue como la Iglesia forzó una interpretación civil del término cristiano y una decisión gubernamental a favor de su membresía a aquellos que podían considerarse legalmente como cristianos. Y así fue como se formó la unión de Iglesia y Estado, de la cual surgió la bestia, y todo lo que el papado ha sido. Y todo esto se desarrolló de la interpretación de un documento gubernamental o ley que por sí solo había sido justo e inocente.
Ahora, esto es muy interesante tenerlo en cuenta porque, de acuerdo a Apocalipsis 13, el gobierno de los Estados Unidos facilitaría por medio de alguna de sus leyes darle vida a la imagen de la primer bestia de Apocalipsis 17, ¿sí? Se nos dice que la segunda bestia de Apocalipsis 13 le daría aliento de vida o le daría vida a la imagen de la bestia. Pero entonces, ¿qué iglesia terminó poniéndose los zapatos del dragón para seguir el mismo proceder de la primer bestia? Es decir, entonces aquí vemos que Estados Unidos, como república, es una imagen de Roma, y la imagen de la iglesia apóstata ha de ser una iglesia de origen protestante, apóstata, claro. Y Bible Readings for the Home nos dice: la bestia que tenía la herida de muerte y vivió es el papado, una iglesia dominando el poder civil, una unión de iglesia y Estado imponiendo sus dogmas religiosos por el poder civil al confiscar, encarcelar y dar muerte o silenciar. Una imagen de esta bestia será otra organización eclesiástica vestida de poder civil, otra unión de iglesia y Estado, imponiendo religión por la ley. Desafortunadamente, la primera iglesia de origen protestante, que rechazó al Señor del Sabbat como su protector y juez, al garantizar para sí una protección terrenal del gobierno norteamericano, fue la corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día. En 1981, esta imagen o la corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día se aprovechó de una ley federal estadounidense con alcance internacional. Esta ley se conoce como Lanham Act, en honor al representante Fritz Lanham de Texas, cuya ley fue puesta en efecto en 1947, exigiendo que las Cortes de la Nación examinen y juzguen entre las disputas de marcas comerciales de empresas y productos de acuerdo a la ley Lanham. Pero esta ley Lanham fue redactada con fines puramente comerciales, mis amados, no religiosos. La corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día quiso adueñarse y monopolizar el nombre Adventista del Séptimo Día para proteger sus intereses, instituciones y corporación, y castigar a quienes no pertenezcan a su organización eclesiástica. Pero este nombre está supuesto a representar el carácter y la fe de Jesucristo al mundo hasta el fin del cierre de la gracia, y no está supuesto a representar un producto de origen o intelecto humano. Esta es una gran blasfemia, el apropiarse de dones que Dios ha dado y decir que fueron creados por el intelecto humano. La imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. Y cuando decía pueblo de Dios, se está refiriendo al pueblo adventista, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. Después nos dice: una vez se establezca el principio en los Estados Unidos, en el que una iglesia emplee el poder del Estado y alguna observancia religiosa sea impuesta por ley civil, el triunfo de Roma en este país estará asegurado. Y aquí vemos el documento de la registración de la marca Adventista del Séptimo Día, en la que no solamente se apropia pues de sus instituciones, diccionarios, libros, revistas, panfletos y universidades y todo eso, sino que también está íntimamente relacionado con que conduce observancias religiosas. Exactamente la misma terminología que Elena de White usó sin saber
y servicios misioneros. De acuerdo a la corporación, usted no puede predicar el mensaje de los 3 ángeles o dar servicios misioneros fuera de la organización. Así que la imagen es la gran prueba para el pueblo adventista. La ley que Elena de White vio como el cumplimiento de la marca de la bestia tenía 3 características principales. Primero, sería hecha por petición de una iglesia que una vez fue fiel, pero que había apostatado. Segundo, sería formada en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos y desde ese país se explayaría y se implementaría en otros países del mundo para convertirse en un evento de alcance internacional. Tercero, esa ley constituiría una gran prueba para los observadores de los mandamientos, particularmente el 4º mandamiento que trata con el sábado. También hay 2 puntos que considerar que muchos adventistas desconocen. Primer punto, la versión original, la primera versión de la Gran Controversia, publicada en 1858, no contiene la palabra domingo en su contenido y mucho menos hace referencia a que una ley dominical constituiría la marca de la imagen de la bestia. Segundo punto, en las versiones posteriores de la Gran Controversia, que trata sobre los eventos de los últimos días, dice que la imposición de observar el domingo en los Estados Unidos sería una imposición de la adoración a la bestia y de su imagen. El segundo punto es que la ley dominical es una imposición, y Urias Smith, otro adventista histórico, lo confirma diciendo: una organización eclesiástica compuesta de diferentes sectas o congregaciones en la tierra, en coalición con el catolicismo romano, con una promulgación e imposición de una ley civil dominical, cumpliría la profecía que hace referencia a la imagen y marca de la bestia. Estos movimientos o sus exactos equivalentes son reconocidos así por la profecía. Daniel and Revelation, página 617. El pueblo adventista se está enfocando tanto en la ley de Dios de forma literal como el pueblo judío, que ha perdido de vista el espíritu de la ley de Dios, la cual representa el amor de Dios y el carácter de Cristo. Nota, la ley dominical fue una profecía directamente relacionada con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y estaba sujeta a las acciones de esta iglesia. Ahora que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha caído irremediablemente y se ha incluido dentro de la gran familia de la caída de Babilonia, una ley dominical o el guardar el 7º día de la semana no revela al universo ni tampoco en esta gran controversia el verdadero espíritu y mentalidad de cada adventista. Todo tipo de idolatría, no solamente la adoración al domingo, todo tipo de idolatría en la que se exalte y obedezca a la criatura en lugar de a Dios o el Creador es inaceptable. En la revista Ministry, que es una revista adventista, diciembre de 1988, el artículo titulado La política de marca registrada de la Conferencia General dice lo siguiente: sí, la Corporación de la Conferencia General de Adventistas del Séptimo Día, en nombre de toda la denominación, ha registrado el nombre Adventista del Séptimo Día bajo las leyes de marca comercial de los Estados Unidos.
Así, pues vemos que cada miembro bautizado recibe la marca adventista del séptimo día y se hace codemandante junto con la corporación en todas las demandas civiles que ésta inicie contra otros prójimos. Apocalipsis 13:17 nos dice: y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Un cuidadoso estudio de la marca de la bestia revelará que la marca es el nombre de la bestia, pues aún el Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, nos dice lo siguiente sobre Apocalipsis 13:17. O el nombre. La evidencia textual, es decir, en griego, establece la omisión de la conjunción o. Si se omite, la frase el nombre de la bestia estará en aposición con la palabra marca. El pasaje entonces leería así: la marca, el nombre de la bestia. Esto significaría que la marca que vio Juan en visión era el nombre de la bestia. Ahora, ¿cuál es el nombre de la bestia? Adventista del séptimo día registrado. Los miembros y líderes de la organización adventista tienen un espíritu y una mentalidad opuesta a la de Cristo y Dios el Padre, aunque sean adventistas del séptimo día según la letra. Ahora, el número de registración oficial de la marca adventista no solo representa el número del nombre de la bestia, sino también el número de miembros que conforman y toman parte de ese profano nombre y que permanecen o siguen apoyando a la organización. Elena White nos dice lo siguiente: a medida que la tormenta se acerca, una gran clase que ha profesado la fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no han sido santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su posición y se unirán a las filas de la oposición. Al unirse con el mundo y al participar de su espíritu, llegan a ver las cosas casi en la misma luz, y cuando la prueba llegue, están listos para elegir el bando más fácil y popular. Nos dice Elena de White: y vi a la iglesia nominal y a los adventistas nominales, que como Judas nos traicionarían a los católicos para obtener su influencia y atacar la verdad. Los santos entonces serían un pueblo poco conocido por los católicos o por el mundo, pero las iglesias y los adventistas nominales que conocían su fe y costumbres traicionarían a los santos. Entonces, ¿quién es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia, pues, es un reflejo de la primera bestia de Apocalipsis, y como ya habíamos visto en Apocalipsis 17, se conforma de una mujer, una iglesia, manipulando un gobierno terrenal. Una imagen, como ya vimos, entonces sería un reflejo que representase los mismos principios. Otra iglesia en el nuevo continente, en el nuevo mundo, en Estados Unidos, que busque lograr lo mismo. En este caso, la iglesia apóstata de origen protestante, la iglesia adventista del séptimo día, porque por decisión propia decidieron seguir el camino y desobedecer el consejo divino. Aquí nos dice, aquí vamos a leer el entendimiento que tenían los adventistas del séptimo día cuando Dios los estaba dirigiendo. Cuando la iglesia primitiva se separó de Dios y absorbió errores paganos, se convirtió en Babilonia. Cuando ella se unió con el Estado, ella cayó. Y como organización ya no fue más el cuerpo de Cristo. Mientras las iglesias de la Reforma se regían por la palabra de Cristo, Él estaba con ellas.
cuando ellas cristalizaron sus variados errores a credos, o los transformaron a credos, y se esforzaron para confinar la palabra de Dios, se convirtieron en hijas de Babilonia. Y cuando algunas de ellas se unieron con el Estado, éstas cayeron. Y Dios tuvo que usar otro pueblo sacado de Babilonia para llevar adelante su obra. Ahora, y cuando dice ahora, se está refiriendo a los 1800, cuando Jaime White estaba vivo. Ahora la confusión reina entre estas mismas iglesias que salieron de la segunda Babilonia. Y ahora la gran Babilonia, incluyendo a las hijas, está en una unión adúltera con los reyes de la tierra o con el mundo y está esforzándose por fortalecerla. Dios no llama a ninguna iglesia Babilonia cuando ésta se rige por su palabra y practica la luz que sale de ella, aunque muchos de sus miembros no conozcan a Cristo. Jaime White, 1896. Elena de White nos dice: como pueblo debemos levantarnos y limpiar el campamento de Israel. Estamos en peligro de llegar a ser una hermana de la Babilonia caída, es decir, ser parte de la familia de la gran Babilonia, al permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y si ustedes estudian Apocalipsis 18, van a ver la misma terminología. Ahorita ella nos da una pregunta que depende de las acciones de este pueblo. ¿Estaremos limpios a menos que hagamos cambios decididos para curar este mal existente? En otro lugar ella dice: esperamos que no haya la necesidad de otra salida. Y aquí vemos un resumen, la marca del falso Cristo y la marca del falso profeta. Una defiende el primer día, atacando la letra del cuarto mandamiento, y la otra, que es una iglesia observadora del séptimo día, según la letra, ha quebrantado y ha rechazado el espíritu y el reposo de Dios. Y ambas fuerzan las conciencias, tratan de forzar las conciencias de aquellos o requerir obediencia de aquellos a quienes consideran sus enemigos o alguna amenaza. Quiere decir esto que los adventistas fieles, al ser llamados a salir fuera de la organización adventista, deben abandonar la fe adventista del séptimo día junto con el nombre que la representa. No, en eso precisamente consiste adorar a la imagen de la bestia, en obedecerle, porque fue el Todopoderoso quien inspiró este nombre e instruyó a su pueblo fiel que guarda sus mandamientos en espíritu y en la letra, a que sostuviera ese nombre en alto, como un testimonio público de la fe de Cristo y de su carácter al mundo, hasta el cierre de la gracia. Isaías 65, 13, 15, Yahweh nos dice: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, que anda por mal camino, en pos de sus propios pensamientos.
un pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, que dicen, quédate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Por tanto, así dijo Yahweh el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros pasaréis hambre. Mis siervos beberán, y vosotros pasaréis sed. Mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Mis siervos cantarán con júbilo en el corazón, y vosotros clamaréis con dolor en el corazón, y aullaréis por el quebrantamiento del espíritu. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y a sus siervos llamará por un nombre adicional. El nuevo nombre, aquí la palabra en hebreo que es traducido como otro, en realidad significa adicional. Así que el nuevo nombre que Cristo ha dado a sus últimos obreros e iglesia es Adventista del séptimo día de la creación. Y este testimonio es el que la imagen de la bestia o la corporación adventista está tratando de silenciar. Pero Cristo protegerá a sus siervos y su mensaje. Para más información y estudios traducidos al español y profundizar sobre cualquier aspecto que no hayan comprendido bien, por favor escríbenos a la segunda eva@vivalde.net. Sara me dijo que te encontraría aquí. Sí. Te ves muy atribulado, Saulo. ¿Qué ocurre en tu corazón? Señor, con frecuencia pienso en el templo. Me tranquiliza el alma en las noches. Hay una cierta paz. Una paz que envuelve todo mi ser. No digas más, hijo mío. Y luego pienso en lo que he venido a hacer, tratando de agradar a nuestro Dios. Inclusive he evitado veros. Saulo. Es cierto. Desde que empecé a trabajar para Caifás, me he ido alejando más y más de vuestras enseñanzas. Hay muchas formas de interpretar la ley de Dios. Y Caifás ha convertido la interpretación en una acusación. Tal vez por eso Dios me ha puesto en el consejo, para ayudar a imponer el espíritu de la ley y no solo la letra de la ley, hijo mío. Ayer, el hombre que llevamos a lapidar no tenía miedo, pero yo sí. Nunca vi a un hombre enfrentarse así a la muerte, sin temor, sin ira, y le pidió a Dios por nosotros. Le pidió al Señor que nos perdonara. Saulo, por eso yo me inclino por la clemencia, porque estas lapidaciones marcan el final de la razón. La clemencia es un lujo que se puede permitir el Sanedrín. ¿Por qué hemos de ser clementes? ¿Por qué? Porque así los jóvenes no tendrían que sufrir la culpa de juicios irracionales. Si los hombres como Esteban no son los del verdadero Dios, su obra perecerá. Pero si son de Dios, no podemos aniquilarlos. Me parece que ya he oído ese argumento. ¿Y no te ha conmovido? ¿Conmovido? No lo sé. Jeremías habló del tiempo en que la ley de Dios está aquí escrita en el corazón de los hombres y que les mostraría el camino a la comunión completa con Él. La diferencia real entre tú y Caifás, ¿sí?, es que él solo piensa en sí mismo, mientras tú solo piensas en Dios, es cierto. Y no sé si habrá alguna esperanza. Quisiera estar solo. Sí, hijo mío, por supuesto. Yo lo entiendo. Oh, cómo extraño Tarso. Recuérdalo. Las convicciones pueden resistir la culpa de un corazón quebrantado. Sé generoso con tus sentimientos. Cede a tu corazón, no solo a tu intelecto. Pero le perseguía la misma pregunta inquietante. ¿Sería esta persecución la voluntad de Dios? ¿Quién era este Jesús? ¿Por qué la ley y sus propias buenas obras lo traicionaban, sometiéndolo a una terrible experiencia tras otra? Era el mediodía. De pronto,
Jesús se apareció a Saulo bajo una luz deslumbrante para librarlo de su dolor y su confusión. Saulo, ¿por qué me persigues de esta manera? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué es lo que deseas de mí? Ve a la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Años más tarde habría de escribir que no habló con hombre alguno, sino fue a buscar la guía de Dios y así partió de Damasco hacia Arabia, un enorme territorio desértico y seco que se extendía desde Damasco al monte Sinaí hasta el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. El desierto era un lugar de austera belleza. El sol, la soledad, las arenas. Aquí fue donde habló con Dios y reconstruyó su pensamiento religioso. Y fue aquí, cerca de las playas donde habíamos jugado cuando niños, donde se cruzaron nuevamente nuestros caminos. Darío, hablaremos después. Darío, pequeño pagano, ¿cómo estás? Muy bien, pero creo que la mayoría de tus oyentes son paganos. Hay aún algunos judíos entre ellos, pero me alegra decirte que tus compatriotas, los griegos, aunque te sorprenda, son muchas veces mis oyentes más atentos. Pablo, dime, ¿por qué has vuelto a Tarso? Tal vez porque aquí puedo aprender algo. ¿Aquí? Sí, Darío. Aún aquí, donde viví mi juventud. Esta ciudad ha sido un semillero para mí por muchos años. A veces el hombre debe regresar a su cuna. Puede ser un buen lugar para encontrar la dirección. Las soluciones no siempre vienen en la forma de visiones brillantes. El hombre debe probar todas las experiencias. Me gustaría mucho que me hablaras de él, de ese Jesucristo. Tengo la impresión de que nunca te he visto tan contento y feliz. Yo tampoco, Darío. Es emocionante. Hacia allá están los mares romanos y sus caminos que nos comunican con todos los hombres. Más allá de esos mares, Darío, hay hombres cuyo destino aparente es conocer la naturaleza de sus desesperanzas. Su única esperanza es conllevar esa desesperanza con fortaleza y dignidad. En la superficie ese destino parece siniestro e imposible de mejorar o cambiar de manera alguna. Pero con Cristo, el hombre no es una víctima desamparada. Cristo le da un propósito a todos los hombres. Pero no comprendo por qué un cordero, un simple cordero, es tan importante para Dios. En sí, el cordero no tiene importancia. Es solo un símbolo de Dios que nos apunta al Cordero Eterno. Como ves, Darío, el Cordero del que Dios habló es su único Hijo. Nuestro sacrificio, Jesucristo, que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Todos los sacrificios que se han ofrecido desde entonces han sido para ayudarnos a entender el único sacrificio verdadero y final, el de Jesucristo. ¿Quieres decir que Dios sacrificó a su único hijo solamente por ti y por tus pecados? La idea causaba vértigo, y aún más profunda que la historia de Abraham era pensar que el Hijo de Dios había muerto por mí. Pero Pablo, dime por qué. ¿Por qué Dios sacrificó a su hijo por mí? Porque Dios ama. Él ama a Darío V, igual que ama a todo el mundo. ¿Y dónde sacrificó Dios a su hijo? En una cruz cerca de Jerusalén. Oh, pero fue crucificado. ¿Y dónde está su tumba? Debo ofrecer mis respetos a ese gran hombre. Amigo mío, su tumba está vacía. Es algo más que solo un gran hombre. Es el Hijo de Dios. Solo el Hijo de Dios podía morir por nuestros pecados y levantarse de entre los muertos, para darnos la victoria sobre la muerte, para darnos la vida eterna.
Pablo, y tú lo conoces. Me refiero al Hijo de Dios. Sí, Darío. Su poder está dentro de mí. Dios me ha sellado como uno de sus propios hijos. Todo lo que Él es está aquí dentro, como una clara indicación de su amor a todos los hombres de la tierra. De no haberme demostrado ese amor que se originara con Dios y que había pasado a su Hijo Jesucristo, sus palabras habrían permanecido vacías, pero sus palabras no tenían nada de vacías. Casi llegaban más allá de la credulidad, pero estaba hablando con la prueba de que eran ciertas. Se trataba de un hombre cuya vida había cambiado, cuyo corazón había cambiado, cuya mente se había transformado. ¿Quieres decir que sí lo aceptas como tu Salvador? Exactamente, lo he decidido. ¿Sabes realmente lo que dices? Lo que te ha ocurrido a ti, me ha pasado a mí también. No puedo creerlo. Fue maravilloso. Yo iba en mi barco hace 2 días en una inspección rutinaria. Entonces empecé a advertir errores que antes jamás había notado. Mis hombres me habían informado el día anterior que el barco estaba en perfectas condiciones en todas y cada una de sus partes. Pero allí había un defecto que no habían visto. Y ellos son marinos experimentados. Y de pronto, toda mi vida pasó frente a mí. Y entonces vi defectos que otros no conocían. Y me vi a mí mismo como pecador, manchado y sin esperanza. Y luego todo lo que tú habías tratado de decirme, de hacer sacrificios para redimirnos del pecado, me sacudieron con terrible convicción. Tú me habías dicho que Jesucristo era Dios en persona, que era el verdadero Cordero que borra los pecados del mundo. Mis culpas me destrozaban. Sentí la necesidad de hacer un sacrificio, mi sacrificio. Tú fuiste derribado por una luz, pero yo me encontré de pronto de rodillas en la cubierta de mi nave, clamando a Dios. Oré algo parecido a esto, Pablo. Oh Dios de Abraham, me presento ante ti en nombre de tu Hijo. Creo firmemente que se hizo hombre para sufrir la muerte por mí. Y creo que está vivo hoy. Oh Dios, yo, Darío, soy un pecador. Pero Jesús murió por mis pecados. Estoy perdido. Sálvame. No estoy seguro, pero creo que eso dije. Pero recuerdo que lloré de alegría. No pude contenerme. Supe entonces que lo que le había pasado a Saulo de Tarso le había pasado a Darío. Supe que interiormente era un hombre nuevo. Las palabras no pueden describir lo que en realidad ocurrió en mí. Fue algo maravilloso, Pablo, más allá de lo que tú puedas imaginar. Puedes creerlo, Pablo. Eso pasó exactamente como te lo estoy diciendo. ¿Me crees, verdad, Pablo? ¿Me crees? Ah, por supuesto, te creo. He orado por ti, Darío, para que recibieras a Jesús como tu Señor y Salvador personal.